Ante todo, un cordial saludo. Mi nombre es María Hernández, estudiante de Relaciones Industriales de la Universidad Fermín Toro. En este video, correspondiente a la asignatura Administración de Sueldos y Salarios, mis compañeros y yo tocaremos diferentes puntos, los cuales voy a comenzar a presentar a continuación. Las escalas salariales. En principio, las escalas salariales están diseñadas para facilitar la administración salarial en las organizaciones, asegurar la equidad salarial interna y mantener la competitividad con respecto al mercado. Podemos definirlo como el arreglo sistemático de los salarios de los diversos cargos de la empresa, teniendo en cuenta la complejidad de los mismos y líneas de reporte. Una escala salarial, también conocida como matriz de salario, es un gráfico o tabla que muestra cómo el salario de un empleado aumenta con el tiempo. Dentro de su arsenal de información potencial, la escala salarial podría mostrar cuánto gana un empleado basado en sus años en la empresa, el pago basado en la educación o incluso el pago basado en las promociones. En este sentido, González en el 2009 asegura que la escala salarial es una herramienta muy poderosa de la administración del talento, que ayuda a optimizar los recursos de la compañía. En general, permite una administración salarial lo más racional, ordenada y objetiva posible, orientada a la consecución de los objetivos organizacionales. Las escalas salariales pueden ser concebidas como indicadores de la relación predeterminada entre el salario y la categoría o jerarquía de puestos agrupados por su similar complejidad, responsabilidad e impacto organizacional. Hoy en día, las escalas salariales se refieren a bandas, rangos o espacios salariales que se asignan a cada categoría o jerarquía de puestos. Estos rangos de remuneración se definen de acuerdo a las tendencias del mercado, con base en la información específica de cada puesto, es decir, funciones, importancia y criticidad de la posición. Más allá de construir un instrumento para definir el salario mensual del empleado, una estructura adecuada de compensaciones permite desarrollar una estrategia muy amplia para, por ejemplo, atraer y retener empleados calificados, premiar el alto desempeño o reforzar el alcance de logro del plan estratégico. Se trata entonces de una herramienta que permite gestionar de forma estratégica el talento en general y también facilita la administración de las compensaciones. Que se logren tales objetivos depende, sin embargo, de cuán bien diseñada esté la estructura salarial. Los tipos de escalas salariales. La metodología para la actualización de las escalas salariales por el efecto de los cambios en los sueldos bases legalmente aprobados son originados por políticas de Estado, aumento de los salarios mínimos o variaciones significativas en el mercado laboral. Tenemos las escalas rígidas, son aquellas que fijan un valor salarial fijo y uniforme para cada grado o categoría. Esto significa que todos los integrantes de los puestos que formen parte de la igual categoría percibirán el mismo salario, no teniéndose en cuenta las cualidades personales ni los méritos que puedan distinguirlos. Estas estructuras generalmente acompañan a los métodos no analíticos y cuantitativos de evaluación de puestos. También es el tipo de escala más utilizada en los convenios colectivos de trabajo. Las escalas flexibles son aquellas que establecen un intervalo de salario para cada categoría, permitiendo pagar salarios diferentes a los integrantes de igual categoría en razón de sus méritos, siempre dentro de la amplitud del intervalo. Los rangos salariales. Una estructura básica de grado de pago tiene diferentes niveles y un rango o escalón para cada nivel. Una estructura más sencilla podría tener un lugar mínimo, moderado o alto dentro de cada grado de pago. Esto permite un pago más alto para un empleado dado para alguien que tenga más experiencia. Los rangos salariales se establecen de acuerdo a los salarios mínimos legalmente vigentes. Estos rangos pueden cambiar, todo depende del contrato que firmes cuando estás contratado y en algunos casos los resultados de las negociaciones laborales. El aumento o disminución de los salarios se realiza en base a los rangos anteriormente mencionados como años trabajados, tipo de servicio, entre otros. La determinación del rango. El intervalo, amplitud o flexibilidad de una categoría se hace dentro de determinados valores, es decir, un valor mínimo y un valor máximo. La diferencia o distancia entre el mínimo y máximo es lo que se llama rango de la categoría, cuyo valor puede ser igual en monto o porcentaje. Este sistema de rango, que establece un salario mínimo o máximo con una dispersión monetaria entre dos puntos, permite
convencer los valores personales de los trabajadores. Ha sido el más utilizado en la administración de salario. No obstante, su aplicación requiere la fijación de pautas claras y justas para valorar adecuadamente los méritos individuales y además determinar la frecuencia con la que se valoran los mismos. Las escalas presentan varios percentiles que incluyen un mínimo de sueldo y un valor máximo. El rango en el que se ubique a un empleado va a depender de aspectos más personales, tales como el desempeño en el puesto y el valor que agrega al negocio o su aporte diferenciador. A continuación, mi compañera. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Iribarra. En esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que es el origen de las escalas salariales y su estructura y mantenimiento. Las escalas salariales vienen siendo un formato de estructura de pagos que se encuentra fundamentada por las normas salariales existentes en una organización. Esta herramienta, ¿verdad?, surge de la necesidad de las organizaciones de proporcionar información sobre cuál es la ganancia de un empleado basado en sus años de trabajo o en sus años de servicio, y permite precisar los problemas de salarios que se presentan en la organización. Esta también, ¿verdad?, nace como consecuencia de obtener información sobre el mercado salarial por el cual está basado o está tasado, ¿verdad?, un país o una nación. Esta estructura se da de la siguiente forma: por medio de la descripción de cargos y por el sistema de valoración de cargos. También una estructura salarial se le puede llamar estructura de remuneración directa. Esta refleja la distribución de los salarios según los niveles de importancia de los puestos de trabajo, según la valoración o categorización del personal o ambos aspectos en conjunto. Sea cual fuera el criterio de análisis, una estructura salarial permite registrar o establecer, según sea el caso, las respuestas a ciertas interrogantes, como sería cuáles son o han de ser los salarios de los niveles menores, intermedios y superiores del ámbito analizado, con qué ritmo se incrementan a medida que se asciende en los niveles o grados, y cuáles son o han de ser los salarios mínimos y máximos en cada uno de ellos. En cuanto al mantenimiento de las escalas salariales, se basa en la elaboración de normas para su administración, como la valoración de cargos, principios, políticas, incrementos por méritos y promociones, políticas de transferencias responsables de manejo de esta escala salarial. Y como también se puede hacer por medio de implantación de una escala con miras a lograr metas del plan de remuneración, la cual se lleva a cabo mediante una revisión por parte del Departamento de Recursos Humanos, del cual forma parte esa empresa. Esto es todo, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Arsenio Parra. En esta oportunidad venir a hablarles sobre escala salarial, cálculo de progresiones, de progresiones y la estructura de la escala salarial. La cálculo de progresiones se basa en cómo la empresa o actividad laboral asciende de grado o puesto de trabajo a los empleados, que lo determinan varios factores, el cual cada empresa es autónoma de la manera en ejecutarlo, siempre y cuando sea legal, o sea, esté previsto en la ley, y sea justo y favorable para los empleados. Esto puede ser un método jerárquico, método de clasificación, método de comparación de factores, método de puntos, métodos de perfiles, escala de guía, progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Los tabuladores salariales señalan que son los valores monetarios que deben corresponder a las diferentes categorías de puestos. Hay dos tipos de tabuladores: los rígidos, que marcan un sueldo único para cada categoría y es flexible, que establecen desde un mínimo hasta un máximo para cada una de ellas. Estructuración de la escala salarial. Para la estructuración de la escala salarial se siguen los siguientes pasos: análisis de los salarios vigentes, análisis de los salarios según la clasificación de los cargos, sugerencias de los salarios a ser percibidos según el valor de cada cargo, la misma con la masa salarial de la empresa solicitante, con un estudio de mercado
plasmar los estudios en los tabuladores salariales, tipo de escalas salariales. Tenemos la escala salarial de manera cualitativa, el cual se establece los niveles de grupos ocupacionales según como sea conveniente, ya sea por niveles de cargo, remuneración, entre otros. Tenemos la escala salarial de manera cuantitativa. Para este caso se tiene en cuenta la información de cargos con sus respectivos puntuajes y los montos remunerativos. Tenemos los rangos salariales. Los rangos salariales se establecen de acuerdo con los salarios mínimos legales vigentes. Estos rangos salariales pueden cambiar, todo depende del contrato que se firme cuando están contratados y en algunos casos los resultados de las negociaciones laborales. El aumento o disminución de los salarios se realizan a base de los rangos. Anteriormente mencionamos como años trabajados, niveles educativos, tipo de servicio. Una escala salarial, también conocida como matriz de salario, está dentro de la escala salarial, ya que muestra el salario de un empleado, aumenta el tiempo dentro de su arsenal de información potencial. La escala salarial podría mostrar cuánto gana un empleado basándose en sus años en la empresa, el pago basándose en la educación e inclusión de pago basándose en las promociones. En Venezuela tenemos la escala salarial que son por los niveles de rango de sueldo mensuales. Grupo clases de cargo, que es el cargo 1, cargo 2, cargo 3, cargo 4, cargo 5, 6, 7 y 8. Para el personal administrativo tenemos se tiene que la escala salarial para el personal administrativo, bachilleres, para el personal técnico subuniversitario, para el personal profesional universitario también hay una escala salarial. Es importante señalar que la escala salarial y las tabulaciones va a indicar cuánto va a ganar el trabajador en una empresa y cómo va a ser su cálculo para el grado en el puesto de trabajo según lo determine la ley para su salario, para su salario, como una forma de que el trabajador tenga conocimiento de cada uno de los cálculos que se realicen a través de las escalas salariales y cuáles van a ser sus cálculos de progresiones. Esto fue todo, muchas gracias. Muy buenas tardes, continuando con el punto, voy a hablarles sobre la situación actual en cuanto a su aplicación de la escala salarial en Venezuela en las organizaciones públicas como privadas. Pero antes les voy a mencionar qué es la escala salarial. Es un pago por grado o escala salarial en un formato de estructura de pagos en el que los nuevos empleados se sitúan en un nivel de pago con base a su nivel educativo y experiencia de trabajo relativos a su puesto. Cada trabajo dentro de la organización se sitúa en un grado de pago específico en un esfuerzo por alcanzar tanto la equidad interna como la externa. Los profesionales de los recursos humanos optan por estructuras de tablas de pago en oposición a los pagos basados en el mercado con el fin de mantener la equidad y reducir el potencial de procesos legales por discriminación que pudieran provenir por el empleo de formato más subjetivo basado en el mercado. Cumpliendo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 91, describe lo siguiente: todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salario por igual trabajo y se fija la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria de conformidad con la ley. También el mencionado artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiere al salario mínimo como salario mínimo vital, es decir, adiciona el concepto de vida que es alimentación, salud, recreación, estudio, vivienda y otros, y al momento de la escala y al monto de la canasta básica. Es importante señalar
que en Venezuela desde los años 1997 hasta el 2004 las empresas privadas eran mejores instituciones, organizaciones que remuneraban y pagaban, tenían mejores sueldos y salarios los trabajadores que dependían de esta empresa privada en relación a las empresas públicas. Sin embargo, ya para el 2004, sufre una diferencia donde ya el sector privado deja de ser atractivo para los individuos y pasa al sector público como el sector como mejor pagado a los empleados en cuanto a beneficios y bonos de alimentación. Sin embargo, desde el año 2004 hasta nuestros días, la inflación se ha hecho hiperinflación, lo que ha hecho que la vida de los ciudadanos se haga un poco difícil porque la demanda de los bienes y servicios ha aumentado en correlación a otros años. A pesar de los constantes aumentos salariales que ha sufrido el país y manteniendo una equidad de sueldos y salarios correspondiente al grado de profesión y el grado de esfuerzo, de responsabilidad que poseen los trabajadores, a pesar de estos constantes aumentos, estas escalas se mantienen todavía rígidas en comparación a la inflación con que se vive el Estado venezolano. Es importante señalar lo siguiente. El presidente de la Federación de Empleados Públicos de FEDEUNET, señor Antonio Suárez, afirmó que ningún aumento salarial se rechaza, aunque no se esté de acuerdo con el monto, porque no tendrá mucha diferencia de pago entre alguien que cuente solo con bachillerato aprobado que uno con técnico superior universitario, por lo cual se solicita un ajuste de la escala salarial en el país. Hasta que no se haga una revisión real y no mezquina que las escalas salariales estaremos afectados, informa el señor. Hay que abarcar con eso la escala porque no está cumpliendo con el rol con que fue creada en los años 80. A nivel internacional, Venezuela es el último eslabón en Latinoamérica en la escala salarial. Venezuela se encuentra ocupando el último eslabón en la escala salarial en toda Latinoamérica, llegando a niveles de pobreza extrema. La afirmación corresponde a Héctor Contreras de la Comisión Reorganizadora de la CTV en Lara. Esto fue en el año 2017. Precisó que la Organización de las Naciones Unidas establece para catalogar la pobreza extrema, que es que el ingreso mínimo de estar en el orden de los $2 mínimos diarios, y en Venezuela solo está en $6, pero mensuales, lo que indica que ya hemos sobrepasado los niveles de pobreza. Señaló que la Confederación de Trabajadores de Venezuela ha estado haciendo una evaluación de la situación, llegando a la conclusión de que el 2018, que es el año en que actualmente estamos viviendo, se perfila como extremadamente explosivo con respecto a la calidad de vida de la masa laboral y su grupo familiar. También a los aumentos salariales decretados desde el presidente de la República desde el año pasado, y dijo que no ha beneficiado a nada, pues un trabajador no puede hacer nada con 27.000 bolívares diarios, que es lo que está percibiendo actualmente. Se habla de la dolarización de la economía, de una escala móvil de salario y de la indexación, pero de lo que se trata es de determinar lo que se debe ganar el trabajador para equilibrarse, como lo establece en el artículo 91 de la Constitución, que sea un salario digno. Es por esta razón que las actuales escalas salariales en Venezuela no se han mantenido, no están realmente actualizadas con base a la situación actual en que se encuentra la economía venezolana. Hay una desvariación en cuanto a las escalas, por mucho que se clasifican por profesión y cargo, los niveles de salario en venezolanos no se encuentran nivelados en cuanto a la economía del país. Esto fue todo. Mi nombre es Hildemar Camejo.